representas una historia centenaria y representas una de las ciudades más importantes de Cataluña. Cuando alguien invierte en un club de fútbol, desde un punto de vista es una cosa bastante altruista, en el sentido que el club de fútbol te pertenece pero no te pertenece. Si una marca que lo que quiere es solamente visibilidad y ponérselo ahí, nosotros como club no vamos a aceptar entonces esa marca. ¿Y no te da miedo el intentar crecer este proyecto a la sombra de los gigantes que tienen en Barcelona? Hay veces que tienes que asumir que lo has hecho mal, tragar el sapo y ponerte a trabajar. Bueno, bienvenido al cuarto episodio de la tercera temporada de Game Day, un espacio donde siempre intentamos recibir a ejecutivos de la industria del deporte para hablar de esa parte que no se conoce tanto a lo mejor para el aficionado. Y tenemos a Marc. Muchísimas gracias, Marc, por estar con nosotros. De verdad un placer y bueno, la verdad que tu historia me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cómo decides invertir en un equipo, en una ciudad y intentar generar un negocio de un equipo de una categoría inferior. Así que, ¿por qué no nos dices quién es Marcel y cómo llega a invertir en el Badalona? Pues mira, Marc Sierra al final primero es un sueño de tres socios, no como tal. Nosotros aquí en el club somos tres socios, pero sí, yo vengo del mundo de las finanzas, si hay que llamar así, ¿no? Mi formación viene del mundo de las finanzas. Trabajé durante unos añitos en Zurich y en Deutsche Bank, con temas de fondos de inversión y demás, pero siempre había jugado a fútbol, había sido muy deportista. Intento serlo todavía, aunque los años ya pasan factura. Y entonces, bueno, pues un día, ¿no? Pues me di cuenta que al final lo que me llenaba a mí era el mundo del deporte, ¿no? Ahí decido dar un giro, ¿no? A nivel profesional y hago un máster, una formación en Johan Cruyff Institute, donde aquí te ayuda justamente a entender esos conceptos empresariales, cómo aplicarlos al mundo del deporte, y a partir de aquí, ¿no? Pues empiezo un poco mi carrera en esta industria. Paso 2 años en una agencia aquí de Barcelona, que está justo aquí, y es donde también empiezo a conectar con la ciudad. Entonces ahí estuve trabajando con el Juventud de Badalona, con su patrocinio, ¿no? Empezando a entender cómo iba todo durante 3 años, que fueron espectaculares. Y nada, y después pues ya arrancamos un proyecto que obviamente pues todavía sigue en marcha, ¿no? Que en este caso es una agencia que básicamente ayudamos a marcas, ¿no? y a propiedades a desarrollar negocio, como conjunta. Y el siguiente paso pues fue ya, ¿no? Donde estamos hoy, que para nosotros es un sueño, es más, obviamente es comprar un club de fútbol, pero es, ¿no? Pues llevar, como tú decías, a una ciudad donde creemos, ¿no? que es su lugar, ¿no? Que en este caso pues sería en un par o tres de categorías por encima de las que está a día de hoy. Entonces, de resumen. Y además siempre digo que cuando alguien invierte en un club de fútbol o compra un club de fútbol, desde un punto de vista es una cosa bastante altruista, en el sentido que el club de fútbol te pertenece pero no te pertenece. Porque en realidad pertenece a la ciudad, pertenece a la afición. Totalmente. Y si en el proyecto no tienes la ambición o la idea de devolver a la comunidad, no va a funcionar nunca. Totalmente. Eso ya como punto de partida. Y si te trasladas a Badalona, que son 122 años de historia, 1903, la responsabilidad aún es mayor. En este caso, representas una historia centenaria y representas a una de las, ¿no? ciudades más importantes de Cataluña, ¿no? Tercera en tamaño, una cultura increíble, una afición espectacular, que además ha demostrado que están con el club. ¿Y qué es lo que hizo que te fijaras en el Badalona? ¿Como una idea, un negocio? Primero, no voy a negar que esta parte, ¿no? También emocional y de amor, ¿no? Por la ciudad y por mi vínculo. Yo juego en este club también, en juveniles. Tuve la suerte de subir de Nacional a División de Honor con este club. Y a nivel de negocio, bueno, pues lo que te decía, ¿no? Al final, si pasamos al concepto de empresa, entendemos que es un club, como te decía, ¿no? Que representa una gran ciudad y por lo tanto, pues, haz volumen de negocio, ¿no? A nivel de gente al estadio, merchandising, ruido, todo lo que pueda generar esto, ¿no? Patrocinios, etcétera. El estadio, que es espectacular. Es un estadio que no es un estadio de tercera ref, ¿no? Por esos dos motivos y por muchos otros, historia, como te decía también, entendemos que es un club que tendría que tener una dimensión mucho mayor, ¿no? Y es en una categoría más elevada. Clima, ciudad también, para atraer talento es atractiva, infraestructuras top. Entonces, bueno, son diferentes factores que nos animaron al final a decidirnos por este club y por esta ciudad. ¿Y no te da miedo el crecer un poco, el intentar crecer este proyecto a la sombra de los gigantes que tienen en Barcelona? Puede ser, bueno, el Barça, pero también el Español y... La gente, a medida que me va conociendo, ¿no? A mí me gusta siempre pensar en positivo. Es decir, obviamente,
pues tenemos gigantes a nuestro alrededor, ¿no? Barça, Español, Girona, ¿no? Tenemos los 3 principales clubes. Europa, que lo ha subido a primera red en ese trabajo espectacular. Sant Andreu, Terrassa, Sabadell, es decir, hay competencia, ¿no? Pero sí que es verdad que entendemos que también si todos los clubes de Cataluña, sobre todo los más importantes y de más peso, trabajamos conjuntamente, ¿no? Entendemos como el total el fútbol catalán también debería estar más arriba, ¿no? Madrid, sin ir más lejos, tiene muchos más equipos en el fútbol profesional. Y en dimensión, ¿no? Y en fichas federativas, que al final es un poco lo que te marca el contexto, están igual. Y creo que, si no me equivoco, Cataluña tiene más. Entonces, bueno, pues hay algo que podríamos hacer mejor, ¿no? Entonces, aprender de ellos, ver cuál es ¿no? el contexto, y a partir de aquí, amenazas, fortalezas y empezar a construir. Y seguir creciendo, exactamente. Y a nivel no un poco más la parte de negocio, ¿no? Que es lo que me interesa entender bien. Cuando tú como inversor te fijas en un club como el Badalona, que dices, como juega en tercera ref, nivel de derecho de televisión, pues el dinero más cero. ¿Cuáles son las áreas donde tú ves que hay oportunidades de generar ingresos? En este proyecto nos hemos fijado una serie de recursos, ¿no? En este caso hay una bolsa de capital para poder salir de tercera red. Somos conscientes que son, como decías tú, altruistas desde la parte, ¿no? De que este club pertenece a la afición de la ciudad, pero también estás invirtiendo, no estás quemando dinero en ese sentido, ¿no? Pero intentamos hacerlo de la forma más coherente posible para que esto vaya construyendo un proyecto más sólido, ¿no? Entonces, a partir de ahí es, sobre todo, oportunidades como las de hoy, es decir, darle visión. ¿Por qué? ¿Por qué los derechos de televisión son tan importantes para los clubes? ¿O es uno de los activos más importantes? Porque no hay visibilidad y por lo tanto la gente se fija, hay inversión en publicidad y hay un capital que después se puede, ¿no?, entregar a los clubes. Pues en este caso nosotros intentamos, ¿no?, crear nuestros propios derechos de televisión, que es, ¿no?, pues espacios como el tuyo, otros contenidos que hemos estado generando. El martes tuvimos al equipo de Alpine de Fórmula 1 aquí, ¿no? Pues también disfrutando del estadio de la ciudad, eso también te da más visibilidad. Y poco a poco, pues primero eso, ¿no?, crear un contenido y un escaparate para que el proyecto vaya creciendo. Y después, pues, patrocinios, ¿tienes algo? ¿No? Tenemos a Cupra Group Lesseps ahora mismo con nosotros, de Attacks Down, ¿quién más? Ayuntamiento de Badalona, obviamente, Clínica Sansai, y ahora estamos trabajando para incorporar a otros, Scientific Nutrition también. Entonces, bueno, ellos ya están invirtiendo en el club, y después tienes algo de ticketing, algo de merchant, federación, también tienes algo. Y si tienes la suerte, ¿no?, de también sacar a algún jugador, ¿no?, primera, segunda división, y tener derechos, o que te compren algún jugador, pues bueno, pero eso ya no es tan recurrente, ¿no?, en ese sentido. Queremos que lo sea, pero para eso también es medio largo plazo, ¿no? Tienes que construir en academia, Este es un poco el ecosistema. Y a medida que vas subiendo, pues sí que antes más derechos de televisión, más ingresos de CD, pero también aumenta los costes. ¿Es sostenible un club de tercera red? O sea, ¿puede llegar a ser un negocio o cubrir todos los costes y ser sostenible por sí mismo? Si tú tienes un proyecto ambicioso de decir, oye, yo quiero, ¿no?, pues tener un buen equipo de comunicación, yo quiero tener un buen servicio en el estadio, yo quiero tener un equipo profesional detrás, tanto en lo deportivo como en la parte gestora, es imposible. Esto es imposible porque al final un equipo de tercera red genera prácticamente cero. Entonces nosotros por eso también nos fijamos un periodo para salir de tercera red. Estamos dispuestos a invertir. ¿Sale bien? Genial, ¿sale mal? No, inversiones en la vida que salen bien y otras que no salen tan bien. Es un riesgo todos los negocios, todos los emprendedores. Y esto es un riesgo añadido, ¿no? Porque al final es fútbol, es muy emocional, a veces que la pelotita entra y a veces que no. Entonces, sostenible en tercera red. Si tienes un proyecto ambicioso, no. Si quieres simplemente entiéndeme, con respeto siempre, tener un equipo que se mantenga en tercera red, con una plantilla, ¿no?, pues que te haga una media tabla o que luche por no bajar, etcétera. Bueno, a lo mejor puedes llegar, ¿no?, generar 150.000, los puedes generar, pero repito, tienes que ser, ¿no?, pues creativo y tener un equipo muy profesional detrás que pueda, ¿no?, pues buscar otras vías de motivación, pero en este caso es, pues eso, ¿no?, más visibilidad por otros lados, compensar patrocinios con la network que tengas, academias internacionales, porque salir buscando otra vida. Cuando os presentáis a un patrocinador, ¿cuáles son los principales activos
que tú le enseñas a esa marca para decirle, oye, tienes que asociarte y apostar por el... Esa es una muy buena pregunta. Mira, nosotros al final venimos de esto, ¿no? Sobre todo yo vengo de hacer esto durante 7 años, primero en la agencia donde estaba antes y previamente 2 años más. Entonces nosotros entendemos el patrocinio es una herramienta más para las empresas de desarrollo y negocio. ¿Qué significa esto? Tú si pones, me invento, 30.000 euros en este club, no, 50, 100, 10, los que sean. Incluso no aportas capital, pero reduces costes, pues como Scientific Nutrition, ¿no? Que nos proveen de material en este caso. Tienes unos activos. Y esos activos nosotros te ayudamos a utilizarlos de la mejor forma para que, o bien, pues por ejemplo, vas a hacer sorteos de entradas en tu clínica y a lo mejor, ¿no? Pues ahí captar leads y con esos leads después, pues generar ventas. Visibilidad, obviamente, ¿no? Pues también que la gente te conozca. Si tienes una clínica Sansai, sin ir más lejos, es un patrocinador que hemos cerrado ahora, es una clínica dental de aquí de Badalona, pues lo mismo, pues primero hemos empezado, ¿no? Por la parte de arriba del funnel, que es dar visibilidad, que la gente conozca la marca, que la gente conozca a quién hay detrás, y a partir de aquí vamos bajando, ¿no? Y vamos viendo, oye, pues marca, o sea, visibilidad, marca, posicionamiento, leads, ventas, etcétera. E incluso fidelización, ¿no? Pues ahí, no sé, Taxdown sin ir más lejos, pues este fin de semana, pues traerá a clientes suyos, ¿no? Al partido. Pues obviamente si es patrocinador del Badalona, puedes hacerlo, no tiene un sobrecoste sobre el patrocinio, obviamente, y tienes una experiencia muy chula. Bueno, pues con todo esto ayudamos a las marcas al final a generar negocio. Que por eso también es importante tener una ciudad grande detrás. Bueno, que son más personas y más capacidad de venta. Un sistema de empresa Exacto. Entonces ahí pues es un poco lo que les ofrecemos. Y cada una sí que tiene su plan específico, entendiendo muy bien cuál es su modelo de negocio. No, ayer estábamos con un potencial patrocinador también. No es lo mismo trabajar con la marca, ¿no? Con los headquarters de X, que con el negocio local, aunque sea la misma marca. O sea, el negocio es muy distinto. Entonces hay que entender, ¿no? Cómo se conectan o a quién le estás ofreciendo esos activos para que después lo puedan aprovechar. Incluso a veces hay un mix. A veces es marca por una parte, negocio local por otra parte. Porque muchas veces, o sea, pues, bueno, tú que has estado antes en el mundo de agencia y tal, muchas veces también te queda la sensación de que el patrocinio deportivo está un poco desfasado en cómo hace su approach al cliente, que son las marcas. Una propuesta de patrocinio y aparte de venderte la camiseta y 4 LEDs a borde del campo Ya está. y tal, te dan poca cosa más, que eso se justifica si juegan en una primera división que tiene una visibilidad mundial. Pero claro, en un club como el vuestro tenéis que ir dando una vuelta de tuerca a la actividad Totalmente. para ser capaces de justificar ese retorno de inversión. Claro, eso te sirve si tú has, no sé, un momento, aquí tienes, ¿no? También no tenemos leta. Tenemos vallas en este caso, tenemos trasera de prensa, tenemos otras cosas, camiseta, como decís ahora. Bueno, si una marca que lo que quiere es solamente visibilidad y ponérselo ahí, perfecto. Pues que nosotros como club no vamos a aceptar entonces esa marca. ¿Por qué? Porque me está ocupando un espacio y después no me está ayudando a darle más bombo a esto. Entonces nosotros tenemos muy claro también qué marcas queremos, que son marcas que quieran agitar el árbol para que después podamos recoger frutos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que intentamos justamente es tener muy claro qué objetivos tiene esa marca con nosotros y a partir de que sea de la forma más objetiva y más medible posible. Y aquí estoy haciendo una apuesta, porque suele que ver vuestros perfiles de redes sociales, estoy haciendo una apuesta bastante fuerte por generar contenido y generar esos canales que comentaba antes de visibilidad, ya que digamos la ventana clásica de la tele o de lo que es el partido en directo no tiene la distribución o la visibilidad que tú quieres reportarle a las marcas. Sí. ¿Qué rol juegan vuestros canales propios, vuestras redes sociales y la inversión que estés jugando y estés haciendo en contenido? Para mí, tanto ahora como si algún día llegamos a la liga, que sería espectacular, seguirá marcando, entiéndeme, seguirá siendo una pieza muy importante, una pieza muy estratégica para nosotros, ¿no? Primero porque tú como club te expresas ¿no? Y conectas con la gente y tal, y es un espacio, como decías ahora, para también los patrocinadores que puedan generar negocio, ¿no? Pero sobre todo cuando llegas a un club de tercera red, que es como si estuvieras en el desierto Monegro, ahí dices, vale, ¿no? Cuando te pasa la pelotita esa de paja, pues ese fue el primer día aquí, y dices, vale, ¿ahora qué? ¿Sabes? Entonces, con el equipo de Flatping, ahí sí que nos pusimos manos a la obra, porque es el activo que tracciona más rápido. No es decir, si yo hago buen contenido y lo haces bien,
¿no? Pues ahora dirá relativamente pronto. Y además es muy medible. No es tu opinión la mía, no, los impactos son estos, el engagement es este. Entonces, tracciona rápido y es medible. Y ahí es donde hicimos la inversión y decir, vale, pues vamos a empezar con esto. También para limpiarla, ¿no? Bueno, los últimos años del club, que habían sido tan buenos a nivel de, sobre todo de imagen, ¿no? Y de conectar con la ciudad. Entonces, a nosotros eso fue, yo tuve una obsesión y dije, minuto 1, me acuerdo que llamé a Georgina y dije, Georgina, vamos a sentarnos en una mesa y vamos a empezar ya a trabajar en esto. ¿Cómo fue ese día 1 de decir, venga, llego aquí al desierto de los Monegros, veo la pelotita, ¿qué pasa? ¿Cómo es esa sensación de en qué me metí? Sí, o sea, sabíamos que estábamos en los Monegros, pues llevamos la mochila ya, con nuestras previsiones, las cosas, Ya sabíamos que veníamos aquí, con nuestra tienda de campaña y esas cosas. Entonces, no, al final es lo que dijimos, es decir, tenemos unos X años y X recursos para invertir en el club, vamos a hacerlo de la forma más coherente posible, que es, vamos a invertir es decir, por ejemplo, la web. Todo pues un desastre. Ya incluso he hecho un vídeo viral que he visto por ahí, que nos aparecía en la web. Ayer incluso una amiga también me llamó para decirme porque quería comprar una camisa y me dijo, qué web, qué desastre. Digo, tienes toda la razón del mundo. Pero este año hemos priorizado otras cosas. El año que viene la web obviamente también va a cambiar, ¿no? Y vamos invirtiendo en aquellas cosas que traccionan más rápido para recuperar capital y volver a reinvertir. Entonces es un poco la idea. Y cualitativamente hay tanta diferencia entre la tercera y la segunda. ¿A nivel fútbol te refieres? A nivel me refiero más de visibilidad, negocio. Sí, a ver, o sea, lo que comentabas antes de la entrevista, ¿no? Al final, en segunda ref ya tienes un poco más de tele, ya juegas también contra equipos que quieras o no. Barça Athletic, ¿no? Que descendió este año, como decíamos, Valencia Mestalla, un Sabadell que también está en playoff para subir a primera ref. Si suben, pues, obviamente no nos encontraríamos. San Andreu, como de Masas, un equipo espectacular. Bueno, pues obviamente todo influye, ¿no? La calidad del juego, los equipos con los que juegas, por lo tanto, ¿no? Pues genera más afición, ¿no? Y todo es una bola de nieve en ese sentido. Cuanto más es una espiral, cuanto más para arriba vas, pues mejor reaccionan las cosas, siempre con cabeza, porque cosas ir para arriba y morir de éxito también, sí, y tú lo sabes. Y para abajo, pues obviamente, pues lo mismo. Bueno, sí. Cada vez que para abajo ya, ¿qué te voy a contar? No quiero, mejor no miras. Exacto, mejor ni para arriba ni para abajo. Entonces, bueno, ese es el rollo, ¿no? Porque si subes, obviamente, pues el ecosistema per se va cogiendo fuego. Y a nivel de conexión con la ciudad, ¿no? Pensando un poco, ¿cuáles son vuestras estrategias para intentar atraer al público, para intentar llenar el estadio? Porque tenéis, es verdad, un estadio que no parece de un equipo de tercera de feo. Entonces, ¿cómo conectas con la ciudad? Mira, nosotros éramos conscientes, y nos falta mucho todavía, pero que este primer año sería un año muy de aprendizaje en cuanto a entender la historia del club, entender la historia de la ciudad, ver también cómo reacciona la gente cuando ganas, cuando pierdes, ¿no? Creo que al principio pues lo hicimos mal a nivel de comunicación y pasaron cosas un poco extrañas que afectaron también al vínculo, ¿no? En este caso con la afición. Pero a partir de Navidad, sobre todo, que es cuando se hicieron los cambios y empezó a ir la cosa muy bien, yo mismo, ¿no? Pues me acerqué a los principales grupos, hablé con ellos, les expliqué por qué habíamos hecho lo que habíamos hecho, ¿no? Y con qué criterio, nos entendimos muy bien y la afición ahora está apoyando muchísimo. Tenemos la suerte también de que el otro día el alcalde vino a hacer un vídeo para también animar a la ciudad. Es decir, bueno, pues todo esto también a nosotros suma mucho, ¿no? Que el propio alcalde, que además tiene un impacto importante en la comunicación, venga voluntariamente al estadio, haga un vídeo, lo suba 3 o 4 veces a sus redes sociales, convocando a gente para este domingo, ostras, pues también nos suma mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya con la idea clara o con un poco más de sensibilidad, ¿no? En cómo es nuestra afición, nuestra ciudad, etcétera, pues ya en el que viene ya vendrá un rebranding muy chulo. Y además sí que hemos colaborado pues con algún hospital de aquí cerca, ¿no? Con Germans Trias de épocas navideñas, por ejemplo. Hemos hecho acciones con varios restaurantes de la zona también para conocer un poco todo el ecosistema gastronómico. Hemos hecho acciones también especiales, pues, o sea, para el Día del Niño, bueno, vamos haciendo cositas para ir conectando. El miércoles también fueron 2 chicos del equipo a repartir entradas en lo que sea, ¿no? Pues la principal calle comercial. Bueno, cositas, dejarte ver y poco a poco también invitar a que la gente venga, ¿no? Yo siempre se lo decía al equipo. No tenemos solamente que hacer que la gente venga al estadio, sino que nosotros tenemos que ir a la gente. Tenemos que sacar el club de este estadio.
Porque el club ya muchos años aquí en este estadio y el problema es que lo que tenemos que hacer es ir fuera, explicar, conectar, hacer. Al principio de temporada también hicimos un par de acciones en un club náutico que hay aquí en Badalona. Bueno, mirad, pues ven a los jugadores. Hostia, ¿quién son? Ah, pues no es de Badalona, poco a poco. Vas generando ese... Y a nivel de los jugadores, ¿cómo de importantes son en toda esta tarea que estás hablando de salir a la ciudad, de conectar, de... Son importantísimos y son conscientes de que lo son. O sea, al final, es que me acuerdo incluso cuando trabajando con el Barcelona, con el City, con otros, cuando estábamos cuando yo estaba en la agencia, tú al final el jugador lo tienes que decir. O sea, tu trabajo no es solamente el terreno de juego, el cuidarte, el comer, etc. Es hacer acciones con los patrocinadores, es representar al club en ciertas, ¿no? En ciertas iniciativas, sin que sea. El patrocinador paga al club, tiene ese dinero, yo te pago a ti. Entonces, ¿no? Dentro de ese contrato tú tienes una serie de obligaciones, donde el otro día, pues eso, fuimos justamente a esa clínica Sensei que te comentaba antes, pues a hacer un vídeo y 3, 4, 5 jugadores fueron. Además, los capitanes, y al final son los que lideran el grupo y empujan, como dices. Entonces, cuando hay una acción, ellos saben que tienen que compartir en redes, ellos saben que mínimo 5 tienen que ir. Bueno, pues entre ellos ya, oye, partiendo el vestuario es su república independiente, pero dentro de eso son conscientes que en el terreno de juego, obviamente hay que hacerlo lo mejor posible, pero que también se juega fuera. Y a nivel eso de utilizar el jugador como activo, ¿también pensáis, o a la hora de tomar una decisión de decir, oye, voy a fichar un jugador o otro, juega el papel importante el personaje fuera del campo también? Por decirlo llamarlo de alguna forma. Personajes tenemos unos cuantos, yo me los quiero mucho, los quiero muchísimo. No, fuera de coñas. Es una nice to have en ese sentido. Si tú quieres, primero, la prioridad es la parte deportiva, encaja en el proyecto, tal, no sé qué, genial. Que además puede aportar, ¿no? Pues a nivel, porque tiene una gran cantidad de followers, o porque tiene una personalidad muy chula, o porque lo que sea. Genial. Sin ir más lejos, por ejemplo, Álvaro Vázquez nos aportaba mucho tanto dentro como fuera. No en ese sentido, aparte de Badalona, cuando compramos el club, pues nos llamó y dijo, oye, quiero venir. Bueno, pues ese perfil, por ejemplo, nos ayuda mucho tanto dentro como fuera. Tanto a nivel de comunicación, como a nivel institucional, como a nivel deportivo y como a nivel vestuario. Pues bueno, y otros jugadores también. Pero en este caso, pues Álvaro, por la dimensión que tiene, por haber jugado en la Premier, la Liga, etcétera, pues tenía un impacto que otros no. Y a nivel de crear esa conexión con la ciudad, pues bueno, el caso de Álvaro, el de Badalona, entonces yo creo que puede sentir el compromiso, el tal como uno suyo. ¿Cómo consigues que el jugador tenga también, que todos los jugadores tengan ese nivel de compromiso y entiendan que lo que comentábamos antes, que tú como propietario de un club de este equipo tienes que dar de vuelta a la ciudad lo que te está dando, porque al final el club es patrimonio de la ciudad. Totalmente. No, mira, al final, sobre todo como te decía, a partir de Navidades se hizo un trabajo de bajar al vestuario, de hablar con los capitanes, de hacerles entender lo mismo. Nosotros no somos inversores que venimos aquí, ponemos el dinero, nos marchamos y tal. No, la gente que venga aquí, estamos cada maldita mañana aquí, trabajando e intentando tirar para adelante este club, ¿no? Y el jugador lo entendió. Y el jugador entendió además, primero, creo que es una de nuestras fortalezas principales, que es que todos vamos a un. Igual de todos es jugadores, staff, propiedad, presidente, administración, todos. O sea, realmente tú sientes que se ha conseguido ese vínculo y ese sentimiento de grupo y pertenencia. Y obviamente después pues lo trasladas a la afición. Y obviamente, cuando hay buena energía, salen mejor las cosas, los contenidos también salen mejor, por lo tanto no. Esa rueda. Y al final es dejarles muy claro qué esperamos de ellos, a cada uno, y decirles que obviamente que nosotros creamos de esto, pero que es contrapartida, tendrán también una compensación. O en este estadio no lo único que puedo dar en cualquier otro. Los salarios. Voy a hacer una borrada, pero es que al final no es tan común cobrar al final de mes en estas categorías. Cada mes ellos, su nómina, como debe ser. Entonces, tienen unas facilidades, ¿no? Hay un ecosistema donde nosotros simplemente esperamos que ellos den, ¿no? Retornen al club, a la afición, a la ciudad,
al mismo nivel y hasta ahora se ha hecho. Al final, hombre, con cualquier inversión en un club deportivo, evidentemente ganar, si ganas, todo es más fácil, pero una buena estrategia de negocio, una buena estrategia de contenido te ayuda a ganar más cuando ganas y a no perder tanto cuando pierdes. ¿Cómo habéis manejado ese travesía del desierto que me comentabas, primera fase de la temporada, que las cosas no estaban saliendo bien, a nivel de para atraer a la gente al estadio, para conectar con la ciudad? Yo creo que somos, o sea, si algo tenemos, es que somos muy honestos con nosotros mismos. Y cuando no hemos hecho bien el trabajo, nos dice tú, estamos haciendo bien el trabajo. Que hay que cambiar cosas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues esa travesía primero es ver o intentar analizar por qué no se está dando bien. Se detectó por qué no iba bien. Había un fallo en cómo se había confeccionado la plantilla, en los procesos de comunicación, en los procesos de trabajo, en cómo entendíamos también las expectativas de jugadores, staff, propiedad, etcétera. Bueno, al final había un conjunto de cosas que en Navidad se tomó una decisión y a partir de aquí se empezaron a trabajar de nuevo y fue muy bien. Entonces, ¿cómo enganchamos a la afición? Bueno, es que a veces no la puedes enganchar. O sea, hay veces que tienes que asumir que lo has hecho mal, tragar el sapo y ponerte a trabajar. Y es lo que hicimos. Y a partir de aquí, cuando demostramos que nos pusimos a trabajar y las cosas empezaron a ir bien, ahí es donde pudimos acercarnos y decir, oye, mira, nos acercamos, tenemos una gran animación que son los Betulians, la tribu escapulada, bueno, pues con todos ellos también, explicarles, ¿no? De cómo había ido, por qué habíamos tomado las decisiones que habíamos tomado y también demostrar que, oye, que al menos esta temporada aprendimos rápido y vimos rápido cuál era el error. ¿Cuánta gente de media habéis tenido de asistencia media al estadio? Mira, más que asistencia media, tiene un poco la evolución de la asistencia media, ¿vale? O de la asistencia del estadio. Nosotros empezamos y teníamos, no sé, 300, 400 personas. Muy poco. Sí. Tenemos unas 4.000 localidades más o menos. El estadio este tiene 4.000. Sí, 4.170 aprox de capacidad. Pues igual, luego los box, no hay algunas cosas más. Pero asientos 4.000, ¿vale? Empezamos por eso, 300, 400. El otro día que jugábamos fuera en Lleida, que son 2 horas de viaje, obviamente el club también quiso premiar, ¿no?, a la afición y puso autobuses y demás, sin coste para la afición. Tuvimos 200 personas en Lleida. Y ahora aquí ya, el otro día contra el Athletic Lleida, creo que pusimos fácil 2.500. Bueno, ya conseguir reunir, al pasar de cientos a miles de personas al estadio. Y eso por lo que comentamos antes de, ¿no? Al inicio, es decir, oye, ¿ahora qué es más prioritario? ¿Cobrar entrada o que la gente venga al estadio? ¿Eliminar esa barrera de entrada o no? Entonces, en este caso, nosotros decidimos que todas las personas de Badalona, ¿no?, DNI, padrón, lo que sea, puedan entrar gratis. Preferimos un estadio lleno y un buen ambiente y tal, que no en este caso, pues, sacar un poquito más de ticketing. Es una decisión que hemos tomado, que espero que... Muchas veces, y yo creo que el deporte y el fútbol en particular es una industria que suele mirar muy a corto plazo, muy cortoplacismo. Y eres tan bueno como la última victoria. Sí, a veces no es tan bueno ni tan malo, es decir, un poco también. Pero cuando tú coges y coges un approach mucho más de negocio, mira a medio o largo plazo, pues puedes tomar decisiones de ese tipo y decir, pues mira, a lo mejor vamos a dejar de ganar en ticketing porque vamos a ganar el dinero por otro lado si conseguimos construir una cosa que sea especial. Claro, a lo mejor no ganamos dinero este año, que seguro que no, ¿eh?, a nivel de dejar entrada libre. Pero bueno, coño, creas comunidad, por lo tanto, si creas comunidad, más vínculo, por lo tanto, en el que viene solamente habrá más abonos o más gente viniendo al estadio, más venta de camisetas, en el que viene lanzamos unas camisetas chulísimas, como tal. Habrá tienda en el estadio, que no la hay a día de hoy. Bueno, pues es eso, es decir, oye, ¿cómo hago yo que la rueda empiece a girar? Claro, si yo mañana quiero ganar 5 euros por entrada, puedo hacer, pero es una barrera de entrada también. Porque hay gente que dirá, si no lo conozco yo para ir al fútbol y no sé muy bien qué veré, pues mira, oye, me llevo críos al cine y ya está. Que también compites con eso. Entonces, nuestra reflexión es, no, vamos a dejar entrada libre, queremos que la gente disfrute. Esa es la decisión en este caso. Todo lo que ha sido playoffs y final de temporada, cuando nos jugábamos entrar en playoffs, creo que fueron 2-3 partidos, hicimos entrada libre. Pensando en... Que disfrutemos del equipo, tío. Los jugadores, la afición, nosotros, todos. Prefiero un estadio lleno a 1.000 euros más. Al final, yo creo que además con
como la gente joven sobre todo está, y si quieres conectar con una generación un poco más joven, cómo están buscando ese tipo de experiencias, necesitas crear esa experiencia de venir al estadio, crear el plan de decir, yo me voy a ir a ver el Badalona porque el plan mola, porque voy con mis amigos, porque veo un fútbol que puede ser de menos calidad, pero el ambiente Sí, al final es lo que, divertido. es lo que tú dices, o sea, lo hace el ambiente cuando tú vas, esta es mi opinión, pero cuando tú vas a un estadio donde hay buen ambiente, hay energía, ya puede ser tercera red, cuarta catalana o primera división. Tú te vas a primera división, un estadio, con el que razón no hay ambiente, ¿no? Y dices, bueno, bien, es como estar en el teatro un poco, ¿no? En un sentido, y el teatro, dime, con una obra muy plana. Pero si tú aquí tienes un buen ambiente, ¿qué es antes? ¿El buen fútbol o el ambiente, no? Aquí estaríamos un poco antes. Nosotros intentamos que haya un muy buen ambiente. Y la verdad es que cuando ha habido un muy buen ambiente, el equipo jugó muy bien y aparte han sido partidos súper entretenidos. Y al final, como me imagino, todo el tema de patrocinadores, Claro. todo eso hace que... ¿Tú eres un patrocinador? Entras aquí en Domi y ves 3.500 personas, reaccionas de una forma. Tú entras aquí y ves 500, reaccionas de otra. Yo estoy poniendo mi dinero y puedo impactar a 500 personas, o por el mismo dinero impacto a 3.500. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención cuando estábamos dando una vuelta por el estadio y tal, que habéis invertido en hacer box como, Sí. como VIP. Ahora, pasa que yo creo que hay muchos equipos de tercera de que están pensando en eso. ¿Cuál es un poco vuestra visión? Aquí, mira, lo bueno es que los bots per se estaban. O sea, cuando llegamos estaban. Lo que hemos hecho ahora es llegar a un acuerdo con Conforama, con un patrocinador nuevo, que lo que va a hacer es decorarlos. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Uno, en día de partido, pues sobre todo a nivel más B2B, ¿no? Que un patrocinador, una empresa de la ciudad, lo que sea, lo pueda utilizar. Pero también me gustaría, en un futuro, que tuvieran vida durante la semana. Que fueran, yo qué sé, pues un coworking o la propia oficina del patrocinador en la zona. Bueno, que poco a poco este estadio y el club per se vaya teniendo cada vez más vida. O sea, y ahí cuando subáis, vayáis conquistando éxito deportivo, aumentando el proyecto del estadio, va más allá de la localidad de la tienda. ¿Qué visión tenéis ahí para...? Mira, aquí primero tenemos mucha suerte de que el ayuntamiento nos apoya en todo. En ese sentido. Es el primer paso que estamos trabajando con el ayuntamiento, que ya se anunció, es el cambio de césped a césped natural, que este estadio sea césped natural. Entonces, estamos hablando de otra cosa. Sí. Es un estadio, un señor estadio, como tal. Y justo aquí arriba, como habéis visto, están los campos de entrenamiento de la base, donde ya también la alcaldía ya anunció, pues ahora, no sé, un par de meses, que se van a invertir 2 millones de euros en remodelar también los campos de entrenamiento. Entonces, con eso, ya tendremos unas instalaciones. Si ya las tenemos ahora, pues imagínate dentro de un año más o menos, ¿no? Ponle, año y medio, las instalaciones de primer nivel, que también es básico para, ¿no? Para formar talento. No es lo mismo con el césped artificial que el natural, entonces también te permite no solamente formarlo, sino atraerlo, que el nivel sea mejor, varias cosas. Y ahí el ayuntamiento pues apoya mucho. Y a nivel de la academia, ahora que mencionabas que te ven aquí la parte de preparación, has mencionado antes que el tema de los jugadores, que de repente pues, que tengas suerte de generar un jugador que te da un extra en el presupuesto, pero no puedes contar con eso en tu plan de negocio, evidentemente. Pero lo que sí puedes pensar es cómo hacer que la academia sea un negocio rentable. Totalmente. ¿Eso dentro de vuestro plan de negocio lo tenéis contemplado? Cuando mirabais la inversión, Sí. estabais más enfocados, digamos, en la parte profesional del primer equipo. No, hubo un enfoque también en cantera. Es decir, nosotros cuando compramos el club, primero, para que la gente entienda, nosotros compramos primer equipo y juvenil en realidad, que es la Ciudad Anónima Deportiva. Y después somos patronos de la fundación, que es todas, hay otros patronos, ¿no? Ahora no sé, 5, 6, 7, no me acuerdo el número exacto, ¿vale? Entonces, obviamente nosotros estamos ya poniendo recursos en la fundación también, para que también vaya cogiendo fuerza. Y cuando adquirimos el club, nos fijamos en que todos los As, ¿no? Juvenil A, cadete A, infantil A, ¿verdad? Están en máxima categoría. Por lo tanto, también, quieras o no, el punto de partida es bueno.
Lamentablemente, pues Lila este año baja de categoría un poco por los mismos problemas que el primer equipo, entonces el foco sí que fue, pues, en este caso, salvar el primer equipo. El año que viene ya haríamos un equipo para volver a División de Honor. Y obviamente Amir, ¿no? Que en este caso es mi socio y es el que lidera la parte deportiva, pues es trabajando tanto en primer equipo como en cómo llevar, ¿no? Esa forma de hacer y esa metodología y esa tal a la academia, porque justamente no sea casualidad, sino que en algún momento en el plan de negocio podemos decir, mira, nosotros sabemos que cada 4 años sale Go, por decir algo, ¿vale? Y cada vez sea menos anécdota y sea más una certeza, aunque ya sabes que obviamente esto es relativo, ¿no? Suerte relativo, pero bueno. Pero reducir al máximo la suerte en ese sentido, ¿no? O la casualidad. Al final es todo trabajo y si el primer equipo tracciona, al final, cuando un niño de la zona juega en el equipo de su colegio, destaca, va a ser un honor que el Badalona le diga vente a jugar, claro, ahí son poco luces. Y al final va a crear esa competencia, ese ecosistema que te va a permitir generar el talento, no solo para alimentar el primer equipo, sino eventualmente para generar negocio, pero también la parte de academia, o sea, los niños pagan por jugar en el equipo, su ficha y todo eso, y eso es un negocio en sí que va para la fundación, o sea, no pertenece a la sociedad de Águila Deportiva. Exacto, sí. Todas las cuotas de la fundación, o sea, del fútbol base, son del fútbol base. Estas cuotas son para que la fundación funcione en el día a día, pero no pasan en ningún momento a la SAT. O sea, que cuando vosotros hicisteis la inversión de la parte de academia, o sea, era importante para el tema de atraer talento, de tal, normalmente, y como principal patrono de la fundación es la responsabilidad del club, Claro. pero no es una cosa que metáis en el plan de negocio como decir, oye, pues tengo una academia, traigo muchos niños de la zona, intento traer más y generar un negocio. No, y de hecho uno de los debates fue, ¿queremos ser una academia de volumen o una academia calidad o cantidad? Sí. ¿No? Entonces en este caso entonces optamos por calidad, en ese sentido, ¿no? Y poco a poco iremos reestructurando para que, como tú bien decías, que el Badalona sea el club referente de la zona de influencia en ese sentido y que un niño cuando quiera decir, oye, quiero ir a un club, ¿no? Donde formarlo como futbolista, donde tenga todas las herramientas, como te decía, ¿no? Cámaras de analítica, scouts, no sé qué, pues que tengan, ¿no? En este caso en mente el Badalona. En ese sentido es un poco el objetivo que tenemos. Pero bueno, es un trabajo a medio y largo plazo. A nivel de estructura, ¿tendrías que cambiar muchas cosas para afrontar el cambio de categoría? No. No, pero realmente esto es lo que tenemos nosotros, no es de tercera red. O sea, ni en la parte deportiva ni en la parte de... Bueno, la parte de negocio tampoco es de tercera red, pero sí que es un poco más reducida que la deportiva. Sí. Aparte en la estructura deportiva, como te decía, está Mir liderando. Después está, obviamente, pues todo consensuado con el míster y con el segundo. Y después tenemos 3 personas, en este caso 4 ahora, que se encargan, ¿no? Pues de buscar el perfil de sus jugadores, que todo esté, pues, ¿no? Pues la data, ¿no? Que esté todo bien bajado a nivel de números también, que también definamos una forma de jugar, ¿no? Que entre todos vayamos definiendo cuál es el estilo del balón, ¿no? Entonces, si subiéramos, ojalá, no cambiaría mucho. A lo mejor alguien de logística para los viajes, aunque tenemos a José María, pero no, sinceramente a nivel de estructura no cambiaría mucho. Sí es verdad que, por ejemplo, estamos intentando llegar a un acuerdo con un centro médico, ¿no? O sea, un poco más grande con el que trabajamos ahora, pero más allá de eso no cambiaría. Aunque la ambición subir este año, si no puede ser este año, y si no, pues seguiremos luchando, regresando en el que viene. Tercera RCF eso es una categoría muy complicada, sobre todo para salir de ella. Pero como decíamos, este año, por ejemplo, el Reus quedó primero, era un gran trabajo. Quedan ya años trabajando muy bien. Porque ahora los playoffs son, si todo va bien, es un mes y medio, tío. O sea, son 3 eliminatorias más a doble partido. Y además, ojalá pasemos esta eliminatoria. Si lo hiciéramos, te tienes que ir a las Canarias. Nosotros nos toca el grupo de Canarias, te tienes que ir hasta Canarias. Igual que ellos tienen que venir, que el viaje, costes, es todo un reto. Entonces, bueno, si lo logramos este año, pues realmente sería espectacular ya. El primer año, lograr el objetivo. Y si no, somos conscientes o estamos tranquilos de que hay una muy buena base para el año que viene, pues volver a intentarla.
Pues toda la suerte del mundo en el próximo partido de la eliminatoria. Te esperemos que de suerte y si no estoy seguro que el año que viene nos centraremos aquí y si no ha sido este año, va a ser el que viene, seguro que sí. Así que te deseo toda suerte. Muchas gracias por darme esta visión del negocio del fútbol base, ¿no? Del fútbol no profesional. Y no, he hecho toda suerte del mundo en el camino a la alta esfera. Bien, mil gracias a vosotros por venir. Como te decía, ¿no? Es muy importante tener esta oportunidad también de poder explicar, ¿no? De poder, en este caso, presentar nuestro sueño, al final, el de la ciudad de Badalona. Y nada, invitadísimos al partido cuando queráis y más en contacto. Ahí está.